Está con nosotros, vía telefónica, el presidente del Senado, Alejandro Armenta. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Estoy para servirte. Gracias. Estoy atento a esta oportunidad que me das de comunicación con tu audiencia. ¿Qué responde a esa recomendación que le hace el presidente López Obrador? Carlos, primero, sin duda tiene razón el presidente, porque ha habido pues una actitud de confrontación del Poder Judicial contra el Poder Legislativo. Y es lamentable que se confirme lo que denuncié el día martes. Es lamentable que se confirme estos mensajes. A mí me sorprende, Carlos, me sorprende que se ocupen mecanismos irregulares, que se ocupe un WhatsApp, porque el día martes a las 8 de la noche su secretario o su asesor Francisco Tapia pide mi teléfono a mi secretaria técnica. Sí. Y desde ahí, cuando me empieza a escribir la presidenta de su número al mío, Sí. Me causa presa la forma en la que se refiere a mi familia y luego algunos aspectos que describe de que se hará justicia o habrá justicia. ¿Qué habrá motivado a la máxima autoridad del Poder Judicial a quererme presionar? Porque es evidente que con sus mensajes me trata de presionar. Yo sí me doy por aludido, me doy por intimidado. Aunque ella sostiene que no, ella sostiene que no fueron amenazas. Bueno, imagínate viniendo de la presidenta de la Corte con todo el aparato judicial que tiene a su disposición. Imagínate todo lo que puede suceder a una persona. Sin duda, ella podrá señalar eso, pero es evidente la injerencia. No es la forma de comunicarse, pero además violenta la Constitución. ¿Por qué violenta la Constitución quien está obligada a protestar su cumplimiento? Ella fue electa por el Senado como ministra y cuando fue electa levantó la mano derecha y dijo: protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y la Constitución habla de la separación de poderes. Sí. Y ella como ministra, como docta en derecho, sabe que no puede interferir en la facultad constitucional que asiste a un senador de presentar iniciativas. Está interfiriendo en una responsabilidad de competencia constitucional que tenemos los senadores. Sí. Esto no es un asunto, Carlos, entre hombres y mujeres, ni mujeres y hombres, ¿eh? Lo quiero dejar en claro porque con todo esto que me ha sucedido y prácticamente la crucifixión por haberme atrevido a denunciar este hecho, yo declaro que no es un asunto entre hombres y mujeres, no es un asunto entre particulares, es un asunto, es una agresión de la presidenta de la Corte al presidente del Congreso de la Unión, porque no es la forma, no son los protocolos de comunicación los que se deben de seguir, pero además yo no puedo ser reconvenido, dice la Constitución, y ella es una docta en derecho. No puede un senador, un legislador ser reconvenido en las opiniones y mucho menos limitado en la tarea primaria. ¿Cuál es la tarea primaria de un senador? Es hacer leyes, presentar iniciativas, y yo represento a los mexicanos, represento a los poblanos, fui electo por 1,5 millones de poblanos y mi representación en el Senado no es a título personal. Cuando ella se dirige a mí, se dirige la presidenta de la Corte tratando de presionarme, tratando de intimidarme, y claro que hay comentarios en sus mensajes que pueden ser considerados burlas, mofas,
o intimidación. Pero intimidación que donde le pregunta a usted que si usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice, ¿usted lo siente intimidatorio? Más adelante ella se expresa diciendo que se tiene que la justicia llegará. ¿A qué se refiere con eso? Cuando hablo en ese sentido, Carlos, sí. Yo quiero ser muy objetivo. No tenía por qué la ministra atreverse a dirigir una insinuación que implicara presión alguna. Imagínate que el texto, y a tu audiencia, yo les pediría que se pongan en el lugar a la inversa. Imagínense que yo le hubiera enviado ese mensaje, el mismo mensaje, pero del presidente del Congreso a la presidenta de la Corte. En este momento, si por denunciar el probable hecho, sí. Fui denostado, descalificado, me acusaron de que estaba haciendo un show, me estaban acusando de que estaba calumniando a la ministra, a la ministra. Bueno, imagínense si el texto lo hubiera yo enviado a ella. En este momento pues ya estuvieran pidiendo mi desafuero. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué cree usted que motivó estos mensajes? Dice que lo recibió el martes por la noche. El martes usted estuvo aquí en una entrevista con mi compañero Pedro en la noche y poco después fue que recibió estos mensajes. ¿Qué cree que motivó estos mensajes de la ministra? Bueno, efectivamente estuve con Pedro a las 7 y ella me empieza a escribir a las 9, pide el teléfono a las 8. No me puede reconvenir en mis expresiones ni en mi actividad legislativa, Carlos. Ella contesta con una carta. Yo le envío una carta, Yo le estoy enviando una carta el día 17, una carta fundamentada en el artículo 8º y en el artículo 6º, párrafo 2º, bajo el derecho de petición, y le pido que bajo protesta de decir verdad, me comparta si estas aseveraciones que hace por escrito de su teléfono al mío son ciertas. Ella no me ha contestado, Carlos. No le ha contestado. Ella no me ha contestado. No, porque yo no me puedo dar por enterado por una carta abierta que hace pública a los medios de comunicación. Esto no es, o sea, yo no me voy a parar en la esquina para ver en un letrero televisivo o en una pantalla cuál es la respuesta de la ministra. Por favor, hay que darle seriedad a la representación que tenemos. Ella representa a la máxima autoridad judicial y yo represento a la máxima autoridad del Congreso de la Unión. Yo espero que conteste mi carta. Y claro que tiene razón el presidente. Yo debo de evitar que ella en su condición se considere una víctima de algo que ante la opinión pública es un hecho consumado de intimidación. Hay presión. En sus expresiones escritas ella intentó presionarme, intentó intimidarme y presuntamente, así me dicen los abogados, presuntamente intentó amenazarme. Así es que yo espero la contestación formal para con estricto sentido al derecho actuar sin generar ningún acto que pudiera manipularse en los términos que bien explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene razón en el sentido de cuidar que no se victimice a alguien que está obligada a hacer que se respete la ley. Se violó la Constitución, se violentó la inviolabilidad. ¿Qué es la inviolabilidad? El ejercicio pleno de un legislador y de una institución denominada Congreso de la Unión, porque yo represento al Congreso de la Unión. No fue un hecho a una persona, no es de una mujer a un hombre, es un hecho de una institución llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación a el presidente del Congreso de la Unión, Carlos.
Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Buenas tardes. Estoy para servirte, Carlos. Gracias.